tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pit Tech Talk, charlas de tecnología junto a nuestros amigos de Pit Chile, tomándole el pulso a la conexión, por supuesto, y al internet acá en nuestro país, en Chile. Ya está con nosotros Iván. ¿Cómo te va, Iván? Bienvenido. Hola, Cristian. Muy bien por acá. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. Dándole el aguante un poco al clima, no como usted, ahí está con un tremendo solazo. Sí, Pero justamente te quería comentar. Miren por favor, porque hacía tiempo que no teníamos un día tan sí, bonito como este acá. También nos ha tienes tocado razón. muchísima lluvia. Hemos estado al pendiente Pero de las noticias. así es. ¿Qué te parece si, Ajá, sin hacer mucho más preámbulo, ajá. le damos paso a la que ya es nuestra tradicional presentación del año 2024? Exactamente. Vamos entonces con nuestra intro y seguimos con el programa. Chile, un país que, al igual que las estrellas en el cielo nocturno, nos maravilla con la diversidad de sus regiones, norte, sur y centro. Pero más allá de sus límites terrestres, Chile se erige como un epicentro en el vasto universo digital, siendo un importante centro de conectividad en América Latina. Aquí, donde la innovación y la tecnología se fusionan en la vida cotidiana, la digitalización no solo se une a las personas, sino que también abre senderos hacia un futuro rebosante de oportunidades, impulsado por la inteligencia artificial y la computación en la nube. En este escenario digital, donde el presente y el futuro convergen en un flujo continuo de progreso, Chile brilla como el hub digital de Latinoamérica. Hoy día, mi estimado Iván, quiero que entremos en materia en honor al tiempo, sí, pero inmediatamente te quiero proponer este tema. Almacenamiento en la nube o local. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? El almacenamiento es un tema enorme. Estamos hablando de almacenamiento de datos. De datos. Y tiene que ver con los medios en los cuales almacenamos o depositamos nuestros datos, confiando en que después los vamos a poder volver a tener. Estamos Exacto. hablando siempre de datos digitales. Entonces, es un tema amplísimo y es un tema que empezó prácticamente con la computación. Ajá. De hecho, hay que recordar que inicialmente usábamos disquetes, que eran Exactamente. medios magnéticos de Ajá. almacenamiento, con un montón de dificultades que tenían, y después fuimos evolucionando. Después podemos dar un poco más de detalles sobre cada una de las tecnologías que se han usado, hasta el momento en el que estamos actualmente, que estamos hablando de almacenamiento en dispositivos de estado sólido. Claro, que le Estos llamaban, mira, son, que de hecho le llamaban floppy disk en inglés el se término. llamaban floppy disk, en contraposición a los hard disk. Ajá. El floppy, una de las ventajas que tenía, exactamente. Ahí está, Ahí ahí se lo vamos veía a ver. incluso un disquete de 8 pulgadas, uno de 5,25 y uno de 3,5. El de 3,5 fue una maravilla en su época. Sí. Tenía la ventana de acceso a la superficie magnética, estaba protegida. Ajá. Tenía una especie de carcasa semirrígida, entonces era mucho más fácil de manipular. Obviamente tenía más capacidad que sus antecesores. Y realmente De, funcionaba muy bien sí. para su época. Mira, de hecho te complemento y te colaboro ahí con alguna información. El de 8 pulgadas, IBM lo introduce el año 1971. Estamos hablando de años que efectivamente son hace bastante tiempo atrás. Y después ya aparecen los de 3 pulgadas, 1984.
Y más adelante, ya en 1997, 1999, aparecen los disquetes ya propiamente tal que nosotros conocemos. Se masifican, aparecen un poquito antes, de acuerdo a la información que estoy viendo acá. Aparecen antes, sí, Sí, aparecen 80. antes. Sí, yo recuerdo haber utilizado en clases de computación en el colegio, estamos hablando de año 1985, 86, disquetes de 8 pulgadas. Y en el computador de mi casa, primero tuve disquetes de 5 1/4, que eso también fue hacia finales de los 80, principios de los 90, y después disquetes de 3,5 pulgadas, que es lo que estamos viendo en pantalla en este minuto. Este era un clásico, ¿eh? Yo creo que el que no tuvo nuestro disquete es porque no... es muy joven. No es porque es muy joven. Claro, pero este era el clásico de el que nos pedían en la universidad. Uno llegaba con este disquete, efectivamente. Este era el cuaderno o uno de los primeros cuadernos digitales de almacenamiento, yo recuerdo. Así es. Incluso en las primeras cámaras de fotos digitales, uno le ponía uno de estos disquetes. Sí, correcto. Exactamente. Y evidentemente la batería duraba nada, teniendo que hacer girar el disquete y se escuchaba traca, 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 cómo se movía el pobre disco adentro. Pero yo no sé. Así empezó eso. Pero yo no sé si eso también a ti te servía como una señal de que estaba funcionando, porque recuerda que había gente que aprendió a leer los sonidos del disquete. Entonces cuando, o incluso hasta los sonidos del disco duro. Decía, mira, la aguja está pegando. Decía, no, es que la aguja está pegada, por eso que no funciona. Es que hay ciertos sonidos que son muy característicos. Ahora, esto viene de mucho antes. Claro. Los relojes mecánicos, los relojeros históricamente, los ponían en su oreja y escuchaban. Mira, claro. Y con eso podían determinar el estado de salud de un reloj. Hoy, año 2024, tú tienes aplicaciones para el teléfono que bajas y que son capaces de escuchar el sonido de un reloj mecánico y darte un montón de información sobre su estado de salud. Sí, correcto. Efectivamente. Entonces, ocurre lo mismo con los discos duros, con los disquetes. Hay ciertos sonidos característicos que cuando uno empieza a escuchar que el disco duro empieza a dar tac, tac, la pobre aguja que va sobre un determinado espacio de ese disco y vuelve a intentar. Eso es porque está reintentando una lectura. Y eso tiene que ver con lo que yo decía al principio. En realidad el objetivo de esto, el objetivo primordial no es almacenar nuestros datos y olvidarnos de ellos, sino que es almacenarlos para ser capaces después de leerlos. Claro. Y por eso uno de los elementos fundamentales, y en lo que la industria ha trabajado muchísimo, es en la confiabilidad de estas cosas. Yo recuerdo en la época de los disquetes, si yo tenía que llevar un archivo a algún lado, yo grababa ese archivo por lo menos 2 veces en 2 disquetes distintos. Exactamente. Y llevaba cada uno de los disquetes en un bolsillo diferente por si algún elemento magnético fallaba, estaba cerca de uno de mis bolsillos. No, un imán o cualquier elemento que tenga magnetismo afecta los disquetes y también los discos duros, pero sobre todo los disquetes es como las tarjetas de crédito que a veces dicen se desmagnetizó. Sí, de hecho estaba buscando precisamente esta imagen para apoyar un poco tu comentario, porque efectivamente aquí esta imagen como que resume, yo me acordaba de haberla visto, por eso que me demoré un poquitito, me notaste quizá un poco distraído de la conversación, porque esta imagen como que resume un poco todo el tema de almacenamiento antes de lo 100% y puramente digital, hasta el día de hoy. O sea, es que en realidad son medios de almacenamiento digitales. La diferencia es que hay un medio físico muy visible, grande, voluminoso, a diferencia de los medios actuales, que en realidad ahí también ha actuado el fenómeno de la miniaturización de todos los dispositivos electrónicos.
piensa que cualquiera de esos disquetes es más grande que nuestro teléfono, el teléfono que tenemos hoy en día, y tiene probablemente 1000 a 4000 veces menos capacidad. Uno de esos disquetes los de 3,5 tenían 1.44 megabytes de capacidad. Que hoy día es un chiste, hoy día es nada. Nada. Ahora, hay un dicho muy, muy, muy interesante. El que piense que 1 megabyte es poco, que lo teclee. Es que también ahí nos pasamos a otro escenario, que es la proporcionalidad. Claro, es muchísimo. Si lo tienes que escribir, claro que es harto. Son 1 millón de caracteres. 1 millón de caracteres. Hemos perdido referencia de los de las capacidades de procesamiento, de los volúmenes de datos que almacenamos y de los volúmenes de datos que transmitimos, porque la tecnología ha avanzado muchísimo. Y hemos perdido realmente proporción. Tener un disco duro de 1 terabyte era algo impensable. No quiero comprometerme con una fecha exacta, pero hasta hace bastante pocos años era impensable tener un medio de almacenamiento de 1 terabyte. Y hoy yo uso para respaldar mi computador personal, tengo dos discos chiquititos, que son discos de estado sólido de 2 terabytes cada uno. Claro. Que voy rotando de manera de tener siempre uno de los respaldos offline. Y tú hablabas de almacenamiento cloud. Y acá déjame contarte, creo que uno de los primeros servicios de almacenamiento cloud que existieron fue Dropbox. Quizás hubo algún antecesor, pero a mí me suena que Dropbox es uno de los pioneros. De los primeros, sí. Con algunas integraciones muy, muy buenas con los computadores. Y el almacenamiento cloud es un muy buen complemento para el almacenamiento local. Ahora, tiene, como todo, siempre en esto son soluciones de compromiso. Está muy bueno el cloud. El problema que tenemos es que el cloud es remoto. Por lo tanto, dependemos de una conexión. Y no solamente dependemos de que la conexión esté establecida, dependiendo del tamaño de la información que estemos tratando de llevar desde nuestro equipo local hacia un almacenamiento cloud, el ancho de banda se va a volver un elemento crítico. Entonces, si queremos mover terabytes o petabytes desde un almacenamiento local hacia un almacenamiento cloud, vamos a demorar tiempos muy, muy largos. Hay calculadoras de tiempo para estimar cuánto es lo que se demora, pero podemos demorar días en traspasar esa información. Entonces, eventualmente, por ejemplo, si yo tuviera todos los respaldos de una compañía en un cloud y mi cálculo dice que demoro 5 días en volver a traer esa información, probablemente ese método de almacenamiento no sea el más apropiado. No sea el más claro. Estar 5 días con una compañía parada esperando a poder traer los respaldos desde un cloud es mucho tiempo. Ahora, en ese mismo contexto, y sin que se me olvide, porque te quería hacer una pregunta, de todo este rango que tenemos sobre nuestra mesa electrónica de trabajo de unidad de almacenamiento, ¿cuál crees tú que fue el que mejor te resultó? ¿Cuál el que te dio más satisfacción? Porque siempre hay algún producto que tú dices que es más cómodo, es más práctico, es más rápido, me funcionó bien. Claramente los dispositivos actuales de estado sólido, ya sea un pendrive o estos pequeños discos externos. Ahí estoy viendo un pendrive. Ahí veo un pendrive hacia la izquierda. Claramente el pendrive es de todos estos medios lo que mejor funciona. Es el más confiable, es el de mayor capacidad de almacenamiento y el de mayor tasa de transferencia. Es capaz de grabar y leer esa información más rápido que cualquiera de sus antecesores. Sí, correcto.
Ahora, sí hay un factor muy importante a considerar. Ujú. Cuando nosotros guardábamos la información en estos medios magnéticos, el, incluyendo disquetes, discos duros, si por alguna razón había algún problema, por ejemplo, Ajá. no sé, había Desmagnetización. un sector malo, un sector dañado Ah, en algún correcto. Sí, sí, disco, sí, 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 claro. existía software que uno podía utilizar para recuperar los datos en casos de falla, e incluso había compañías capaces de Sí, recuperar datos de discos mojados, incendiados y un montón de sí. cosas. Eso con la llegada de los dispositivos de estado sólido se ha hecho mucho más complejo. Ah, claro. Los dispositivos de estado sólido almacenan en chips, en Sí, circuitos, están almacenando la información. Y si uno de esos chips, por la razón que fuera, deja de funcionar, lo más probable es que esa información se haya perdido por siempre y que no tengamos ninguna forma de recuperarlo. razonable y costo efectiva de recuperarla. Entonces Exactamente. también existe ese riesgo y eso me lleva a decir lo que siempre digo: por Ujú. favor, respalden la información. Sí, Siempre toda la información que tenemos la tenemos que tener respaldada, sí. especialmente información que no podemos recuperar nunca más, como por ejemplo fotos y videos que nosotros hayamos tomado. Si perdemos eso, no tenemos ninguna manera de recuperarlo. Sí. No respalden, por favor, su colección de música, porque la música hoy la puedes bajar de cualquier lado. O Eh, streamearla, que prácticamente hoy día eso es lo que hacemos todos. sí, sí, bueno, probablemente lo que mejor funciona es streaming con almacenamiento local. Tú Claro, streameas lo que no tienes y lo que consumes más, porque al final uno tiene un patrón de consumo también con la música. Eso claro. lo mantienes en tu dispositivo local de forma tal que cuando no tengas señal, también lo puedas escuchar, porque si tienes solo streaming, se te Sí, cortó el claro, claro, internet y claro. te quedaste sin música. Sí, te quedaste sin música. Y por eso muchas veces la gente, cuando se le corta la luz o se le corta el internet, se queda absolutamente sin entretenimiento de ningún tipo, Exacto. porque ha dejado todo depositado en el cloud, en el streaming, etcétera. Entonces, es bueno el ir viendo cómo balancear, equilibrar y Claro. complementar estas distintas formas de almacenamiento y consumo de datos. La música también es un dato digital y el video Claro. igual. Y ahí es donde de alguna u otra manera Pichile también hace su trabajo, porque si una persona, y que siempre lo hemos hablado acá como un muy buen ejemplo, a la hora de que cuando usted quiera escuchar música o quiera ver una serie de Netflix, no es que, o sea, imagínense toda esta información dando vueltas por internet, tiene que tener un orden para que efectivamente, entonces es ahí, y corrígeme si que estoy equivocado, porque puedo estar equivocado, donde cuando nosotros tenemos un dato, ¿no es cierto? Ya sea un asset, ¿no es cierto? Un elemento digital al cual yo quiero tener acceso. Ujú. Una serie de Netflix. Claro, quizás punto a punto pueda funcionar, pero cuando son millones de personas navegando por Internet, es cuando este dato en forma ordenada tiene que llegar hacia el usuario que lo está requiriendo. Así es, el dato tiene que llegar en forma ordenada. Las conexiones de streaming son de punto a punto. Ya. Eso significa que hay un flujo de datos cada vez que hay un usuario consumiendo ese dato. Y no es que exista un flujo constante. Por ejemplo, cuando uno ve televisión abierta, Ajá. hay una antena, Sí, que es la que está transmitiendo, y múltiples receptores. correcto. Cuando consumimos una serie en cualquiera de las plataformas de streaming, una serie o cualquier video o música, Ajá. eh, cada vez que alguien requiere consumir ese contenido, Ujú. se va a estar generando un flujo de datos entre el origen y el contenido. Ahora, ¿qué hacemos en PIT? En PIT lo que hacemos es acercar el origen de los datos
a donde se consumen esos datos, Correcto. acortamos las distancias y agrandamos el ancho de banda. Y eso, ¿cómo se traduce para el usuario? Que al final eso es lo importante. El resto solamente los disfrutamos los que estamos del lado de la tecnología. Esto se traduce en una mejor experiencia para el usuario. Correcto. Cuanto más cerca esté el contenido y más ancho de banda tengamos, evidentemente la experiencia va a ser mejor, se va a cortar menos, se va a pixelar menos, Perfecto. se va a ver con mejor calidad, se va a escuchar mejor. Y eso es lo que los usuarios quieren y lo que las plataformas buscan entregarle a los usuarios. Exactamente. ¿Tú te recuerdas de este almacenamiento que fue tan popular en algún momento? Como que Ese no alcanzo a ver si es un zip o un jazz. no, es un zip. Esta es una zip. Es un zip. Como que en algún momento todos se volvieron locos y querían. Esto era como tener la última chupada del mate. Era la panacea. Se usaba además muchísimo. Yo me acuerdo la gente que trabajaba con elementos gráficos, Sí. que una Tal imagen cual. no cabía en un disquete. Ajá. Entonces se inventó esto, el iOmega era la compañía que estaba detrás de esto. Sí. Inventaron esta suerte de super disquetes que tenían muchas mejores capacidades de almacenamiento y de transferencia de datos que los disquetes tradicionales. Con la desventaja de que siempre fue una tecnología propietaria, a diferencia del disquete. Tú podías comprar disquetes de cualquier marca y lectores de disquete de cualquier marca. Con esto no, lo mantuvieron siempre como una tecnología propietaria, y yo creo que por eso tampoco se masificó tanto. Sí, de hecho estaba buscando imágenes del jazz del que mencionas tú, porque efectivamente también en algún momento se hicieron bastante populares porque tenían un incremento relativamente en tamaño. Populares, sí. Pero de hecho, nunca alcanzaron a suplantar a los disquetes. Sí, correcto. Los disquetes en alguna época, cuando aparecieron los CD-ROM grabables, y los grabadores había unos rewrite y había unos write. El rewrite en realidad era muy poco práctico, era lento y relativamente poco confiable. Y en general la tecnología de CD-ROM, sobre todo los grabables, tú grababas, pero no siempre tenías certeza de poder volver a leer. Siempre, exactamente. Y mucha gente se quejaba de que quedó mal grabado, no se lee, es inestable. Incluso te acuerdas que habían algunos, que si a ver si lo busco, habían algunos incluso que hasta le quemaban la parte de arriba, ¿no? Hacía como una especie como de carátula. El mismo láser quemaba la parte de arriba. Sí, había unos discos que eran discos especiales, tenían una película por el lado de la etiqueta. Sí, correcto. Y esa película, el láser podía grabar no como grabación, sino como un grabado, grabar una imagen. Y se veían bonitos, sí. ¿Has hecho el experimento de tomar algún CD que tengas por ahí, ver qué es lo que yo me acuerdo que hace un par de semanas atrás encontré un montón de CDs que tenía yo con información y fotografía, porque para quemar un CD era toda una experiencia, no era fácil. Primero que nada había que hacer la carpeta, tenías que tener cierto tiempo se tomaba su tiempo, no solamente en organizar la información, sino en quemar el disco. Se demoraba 10 minutos. El proceso de grabación demoraba. Claro, había máquinas más rápidas, más lentas, pero siempre fue un proceso bastante lento. Había que usar software especializado. Me acuerdo uno que era muy popular, el Nero. El Nero. Sí, haciendo honor al emperador romano que prendió fuego a la ciudad. Sí, entonces de ahí el quemar y todo este juego de palabras muy interesante. Me hiciste acordar de una anécdota muy simpática. Me debe haber escrito hace unas 2 semanas a la radio
Para los amigos que no sepan, estamos también ahí en Radio Bio Bio, donde también Iván también, por supuesto, en ese sentido nos colabora. Y era un señor, ya tenía como 80 años, Iván, y me decía que quería respaldar todos sus MP3 en CDs, ¿ya? Pero no encontraba el software para hacerlo porque Nero desapareció. Desapareció Nero. Hay una versión que está muy minimizada, pero ya no es muy compatible. Entonces el caballero estaba haciendo como una especie de arqueología de hardware y de software para poder... Entonces yo le recomendé, y al final terminé hablando con la hija, yo le dije, mire, ¿qué música quiere escuchar? No, es que tengo música. Le dije, lo que más le recomiendo a usted, no se complique. Si quiere hacerlo porque quiere hacer una especie de taller de fin de semana para entretenerse, está bien, pero vaya a Spotify, vaya y busque la música que encuentre y va a estar mucho más accesible y todo. Pero el caballero sí se había dado el tiempo de buscar Nero Burn Software. Vamos a buscar ahora por acá la carátula. Creo que todavía algo así. Claro. Sí. Pero era toda una experiencia. Ahora, el hacer arqueología, bien entre comillas, arqueología de software y hardware, es algo que en realidad hacemos bastante. Ajá. Muchas veces cuando, no en general a los usuarios más normales, pero los que estamos del lado de la tecnología, Ajá. Muchas veces queremos levantar servicios y tenemos que poner de acuerdo un montón de elementos de distintos fabricantes, de distintas épocas, y que muchas veces no se terminan de llevar bien entre ellos. Entonces Correcto. tenemos que... hay veces que nos pasa que es como que si quisiéramos usar el Nero para grabar en un pendrive. Y eso no va a funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer es desenterrar en el archivo y buscar un CD-ROM grabable y que esté virgen. O tenemos que dejar de usar Nero y usar otro tipo de el software que utilicemos para grabar nuestros pendrive. Te quería llevar a este tema antes que se nos acabe el tiempo, porque de verdad que ha pasado el tiempo volando, mi estimado Iván. Ya llevamos 26 minutos. Para que no dejemos de lado este tema que también es importante. Almacenamiento, pero otro tipo de almacenamiento. Almacenamiento eléctrico o de energía, que es la nueva tendencia en la cual nuestro país, de acuerdo a la información que estamos viendo publicada por el Diario Financiero el 17 de junio, es decir, un día antes de esta grabación, donde efectivamente se plantea de que Chile es un país que quiere y está logrando posicionarse en lo que dice ahí, plan que impulse almacenamiento de larga duración. No sé si nos puedes contar un poquito más acerca de esto. Sí, a ver, tiene varias aristas. Uh-huh. La primera es Chile y el mundo en general está tendiendo hacia la implementación de energías renovables no convencionales. Ajá, correcto. Que es energía eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, son distintos tipos. Ahora, en general tienen un denominador común que es la inconstancia. No tenemos luz solar las 24 horas de un día, tenemos solamente en un determinado periodo. No tenemos viento suficiente todo el día. Correcto. O todos los días. Entonces, como tenemos esta inconstancia en la producción de las energías renovables no convencionales, tenemos que buscar alguna manera de poder suplir con oferta la demanda por parte de los usuarios. Pensemos que si tenemos nuestra matriz energética cargada hacia los paneles solares, de noche no vamos a estar produciendo energía y de alguna manera tenemos que hacer que todas las bombillas eléctricas y todas las cosas que la gente usa por la noche sigan funcionando. Correcto. Y eso se logra con dispositivos de almacenamiento de energía. Hoy día tú crees que... Básicamente son baterías, exactamente. No suele ser otra cosa. Y que no solamente nos entregan energía, sino que también nos protegen de la energía. ¿Tú crees que hoy día sigue siendo un elemento? Yo sé que la pregunta cae como de cajón, pero hoy día deberíamos tener toda una UPS en casa, ¿no es cierto? Yo diría que sí.
tendríamos, especialmente en Chile. Chile es un país sísmico. Cuando Ajá. tenemos sismos grandes, la energía eléctrica se corta. Tenemos algún problema con la infraestructura eléctrica que cada vez que llueve se está cortando la energía, como al menos antes no pasaba. Y a su vez cada vez somos más dependientes de los dispositivos electrónicos, ya sea el celular, nuestro laptop, el internet, etc. Entonces, tener un UPS en la casa, un UPS pequeño, no hace falta que sea un UPS industrial, que sea capaz de cargar la batería de nuestros celulares, que sea capaz de cargar la batería de nuestros laptops, que pueda mantener el router de internet funcionando. O la antena de Starlink o lo que tengamos para nuestro internet. Con eso ya estamos muchísimo mejor. Y si además tuvimos la precaución de activar ese botoncito que dice que queremos guardar la música que más escuchamos, se va a cortar la energía, Claro, se va a cortar claro. el internet, pero todavía vamos a tener, aunque sea, algo con lo cual entretenernos dentro del abanico digital. Siempre podemos volver al dominó y las cartas, pero en Claro. general las generaciones actuales no entienden mucho de eso. O al gato y al bachillerato. Oye, Exactamente. antes que se nos vaya el tiempo, se nos pasa volando, ¿verdad? Que a nosotros nos encantaría hacer un programa de 1 hora, pero la verdad es que 1 hora es mucho para hablar de tecnología, pero créanme que después de grabar con Iván nos quedamos hablando más de este tema. Pero tocaste un tema súper importante y que te lo quiero dejar planteado para un próximo capítulo de PTT, que es el tema de la internet inalámbrica, porque tú hablaste de Starlink, y Starlink acaba de hacer un anuncio súper importante que lo voy a compartir contigo, y Chile va a ser uno de los primeros países en probarlo, que es el Starlink Mini. Va a llegar ya la antena de Starlink, la han achicado y hoy día es del tamaño de un iPad de 10 pulgadas, que lo vas a poder tener en tu ventana para conectarte directamente al satélite. Así que vamos a hacer la tarea, Iván, nos vamos a quedar con la misión de la tarea para la casa para poder investigar acerca de este anuncio de Starlink Mini, con la misma tasa de transferencia, por supuesto, que tiene el Starlink profesional, y que nosotros acá en Chile vamos a ser uno de los primeros países, si no el primero del continente del Cono Sur en probarlo con una conectividad directa. Así que imagínate, cada vez nos vamos atomizando cada vez más, energía solar, conexión directa al satélite. Yo creo que esto pinta bien. Interesante, sí, claro, por lo menos. Son avances muy, muy positivos. La penetración del Internet satelital en Chile ha sido increíble en los últimos 2 o 3 años. Y es importante también recordar que la red de Starlink son satélites de órbita baja. Correcto. Eso hace que las latencias sean más bajas. Y que la experiencia usando un servicio de ese tipo sea bastante comparable con la experiencia de usar, por ejemplo, una red 5G. Te contaba que efectivamente hagamos ese tema en el próximo capítulo, ya, porque está bastante interesante. Hay harta información ya que está comenzando a bajar directamente del fabricante. Así que nada, pues, estimado Iván, se nos fue el tiempo volando, 32 minutos. Es. Así que nada, pues aprovecho de despedirme de ti. Muchas gracias, siempre brindándonos y regalándonos esa hermosa vista ahí de aventura en Florida, Estados Unidos. Qué buen clima, por acá un poquito frío, pero bueno, por lo menos lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Y nada, pues Iván, palabra al cierre. A estar pendiente de lo que... Sí, lo más importante, volviendo a la parte de almacenamiento, es entender que tanto el almacenamiento local como el almacenamiento en la nube se complementan entre ellos. Ninguna de las soluciones, o sea, salvo para casos de uso muy específicos, pero no son excluyentes. Y la una no reemplaza a la otra, sino que las complementan. Así que, por favor, no dependan de un solo tipo de almacenamiento, al referirnos a almacenamiento local y almacenamiento cloud, y siempre respalden la información. Exactamente. Bueno, hora de despedirnos. Iván Silich desde los Estados Unidos y, por supuesto, acá su servidor Cristian Chaparro desde Santiago de Chile.
siempre tratando de contarles y dejarlo a ustedes total y absolutamente del día en tecnología. Iván, te mando un fuerte abrazo a la distancia, amigo mío. Igual para ti, muchas gracias y nos vemos. Exactamente, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por vernos a través de nuestro canal en YouTube. Suscríbanse para estar al tanto, sean los primeros en vernos apenas publicamos los capítulos. Y a la gente que nos ve a través de nuestro querido UCB Televisión también un abrazo a la distancia. Esto fue Pit Talk, charlas de tecnología junto a nuestros amigos de Pit Chile. Un abrazo, Iván, que estés bien. Hasta la próxima. Gracias, bye bye.